Para mí es un gusto en este mes de aniversario del Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje iniciar esta serie de charlas que vamos a tener, porque estamos cumpliendo 15 años de servicio a todos estos trastornos del neurodesarrollo. Vemos niños, adolescentes y adultos, y ahora vamos a ver la medicación en los trastornos del neurodesarrollo. Gracias por la presentación. Entonces, empezaremos. Vamos a empezar desde conocer qué son los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, y también vamos a enterarnos de qué es crecimiento, qué es desarrollo. Entonces, aquí vemos que el neurodesarrollo es un proceso dinámico que se da entre el niño y el medio que lo rodea, ¿no? Y sabemos que el desarrollo del cerebro es muy complejo, pero hay un periodo crítico en la vida, que es el periodo de la vida intrauterina y los 2 años. Así tenemos, por ejemplo, que las características del sistema nervioso aparecen al final de la 3ª semana de vida embrionaria. Y el sistema nervioso proviene del ectodermo, o sea, de la piel. Entonces, de ahí hay que muchos trastornos neurológicos nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en las manchas que hay en la piel. Y así podemos saber qué puede tener este paciente. Entonces, es un proceso dinámico, está regulado por factores genéticos, nutricionales, metabólicos, ambientales. Entonces, cualquier cambio en el equilibrio, en la homeostasis, nos va a dar un trastorno y puede ser una disfunción que puede ser importante o no. Y tenemos que la proliferación de las neuronas, hasta llegar a 86.000 millones de neuronas en el cerebro, se da en esta primera mitad de la gestación. Entonces, y se van dando también las sinapsis, ¿no? Entonces, de ahí es tan importante que se dan dando segundo a segundo. Y la capacidad del cerebro de poder ser plástico es mayor cuando más temprana, está en la etapa de la vida más temprana. A medida que ya vamos nosotros especializándonos, es más difícil la reorganización. Aquí tenemos, por ejemplo, el periodo crítico. El periodo crítico de intervención son los 1000 primeros días de vida. Es súper importante porque es ahí tenemos un potencial para modelar la salud física, mental y emocional en el niño. Entonces, de ahí es que tendríamos que tomar toda esa importancia de los 1000 primeros días de vida. La circunferencia craneana también aumenta más o menos 12 centímetros en el primer año. Y a la edad de 6 años tenemos un crecimiento del cerebro que casi ha completado el 90%. De ahí la importancia que son los primeros años de vida del niño. Cómo podemos nosotros modelar, cómo podemos sacar lo máximo de estos niños, ¿no? Y sabemos que hasta los 6 años va a revelar casi todo el potencial. Entonces es importante hacer los diagnósticos precoces. ¿Qué es el crecimiento? Crecimiento es el proceso por el cual el organismo aumenta, ¿no?, el volumen y sus células, permitiendo que crezcan los órganos y los tejidos. Pero el desarrollo es la adquisición de las funciones y las destrezas. Entonces una cosa es crecer y el otro es la parte del desarrollo, que va adquiriendo las funciones y cómo se adapta. Entonces, un desarrollo normal tiene que tener, pues, todas las experiencias ambientales, la oportunidad de la sociedad, los circuitos de retroalimentación,
¿no? Las estructuras cerebrales indemnes, entonces todo va a ser un desarrollo normal. ¿Y qué se dan cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Entonces, cuando hay un daño cerebral o enfermedad, entonces hay un disturbio en este circuito y eso hace que tengamos un trastorno en el neurodesarrollo. Y los trastornos del neurodesarrollo se inician muy temprano, que generalmente se manifiestan antes de la primaria, de la etapa escolar, y producen deficiencias en el funcionamiento, limitaciones y pueden coexistir. Entonces, miren, estos son los trastornos del neurodesarrollo. Y aquí vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las discapacidades intelectuales, y pueden ser leves, moderadas o profundas, el retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada. Tenemos los trastornos del aprendizaje, y dentro de los trastornos de aprendizaje está las dificultades en la lectura, en la escritura, en la matemática propiamente dicha, y pueden ser leves, moderados o severos. Los trastornos motores también están en los trastornos del neurodesarrollo, están los problemas de coordinación, cuando a veces están los movimientos estereotipados, repetitivos, los niñitos a veces hacen así, o las personas también hacen algunos tics, también esto está en los trastornos del neurodesarrollo, porque los movimientos estereotipados no solo son del autismo, también puede ser por ansiedad. Los trastornos de la comunicación, tanto del lenguaje como del habla, que es lo fonológico, en la tartamudez, ¿no? Que cuando se inicia en la infancia, cuando tenemos una carga hereditaria de tartamudez, es importante saberlo, ¿no? Para poder iniciar el tratamiento a tiempo. Es cierto que hay una tartamudez que es fisiológica en los primeros años de vida, que puede haber cuando el niñito piensa más rápido de lo que puede conversar, que lo que puede hablar, ¿no? Y está este trastorno de la comunicación social pragmático. Aquí vamos a hacer una pequeña paradita para saber, porque esto es muy parecido a lo que es el síndrome del Asperger, ¿no? Y el trastorno de la comunicación no especificada. Y entonces yo quería hacer acá cuál es el diagnóstico diferencial del trastorno de la comunicación social pragmática versus el trastorno específico del espectro autista, que refiriéndome a lo que es el Asperger, que antes decíamos, ahora todo lo llamamos trastorno del espectro autista, pero siempre hay una diferencia con los pacientes Asperger, ¿no? Entonces, en ambos grupos el problema pragmático es grave. La pragmática es con lo que nosotros nos logramos comunicar con las otras personas, ¿no? Pero la diferencia es que los trastornos de la comunicación social, estos pacientes no tienen intereses restringidos como los Asperger, por ejemplo, que solo les encanta un solo tema. Y además ellos, los de la social pragmática, no tienen conductas motoras estereotipadas. Y sí tienen problemas en la comunicación, en la empatía, ambos. Aunque ambos quieren tener amigos, pero no saben cómo mantenerlos. Entonces aburren a las personas hablando de sus temas y no le dan, por ejemplo, el pase, porque para uno conversar con otra persona tiene que darle el espacio para que la otra persona también se exprese. Y acá ellos no lo saben hacer y no se dan cuenta. El trastorno del espectro autista, ellos son, vamos a hablar un poco de ellos también, pueden ser con o sin déficit intelectual, ¿no? Con problemas o no de lenguaje, que pueden ser orgánicos, ¿no? O sea, quiere decir que hay una causa médica. No es una enfermedad, es una condición, es la manera como lo vemos, ¿no? Es una disfunción neurológica que tiene problemas en el área de conducta, de la comunicación, de las destrezas sociales, ¿no? Entonces, esto
a veces pueden tener funciones no adecuadas, ¿no? Acá hay una importante que ver la evidencia de causas genéticas. Cada vez se ha ido avanzando y ahora se sabe, por ejemplo, que en gemelos idénticos, si uno de los gemelos es autista, la probabilidad de que el otro también lo sea es un 60%. Y aumenta alrededor del un 92% si consideramos el rango en el espectro autista. O sea, lo que pasa es que hay los autistas tipo, que son los autistas de Kanner, o sea, que tienen muchos rangos autistas, y los otros que son autistas de alto funcionamiento. Y en el caso de los mellizos o hermanos que no son gemelos, es del 2 al 4% el autismo clásico, que les decía el de Kanner, y de un 10 a 20% para un espectro amplio. Estas son señales de advertencia en el trastorno del espectro autista, ¿no? O sea que tenemos, por ejemplo, que hay una falla de comunicación e interacción con las otras personas. Generalmente ellos están más ensimismados en sí mismos. Hay conductas repetitivas, estereotipadas, como les decía. No sonríe cuando alguien le sonríe. Hace poco contacto visual. Parece preferir jugar solo. Solamente toma cosas para sí mismo. Parece estar en su propio mundo. Entonces, por eso es importante nosotros detectarlo a tiempo para poder lograr esta plasticidad cerebral que les estaba diciendo desde un inicio. Parece no prestar atención a la gente, no le interesan los demás niños, no señala objetos interesantes a los 14 meses, no trata de llamar la atención de sus padres, y hacen lo mismo una y otra vez, no les gusta pasar a otra cosa, tiene un apego por los objetos, por los juguetes. A veces se pone haciendo filas y después si uno destruye la fila, pues hace rabietas, ¿no? Y tienen la ecolalia, uno le pregunta una cosa y ellos responden de la misma, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y así. Hablan también en tercera persona. Caminar en puntas de pies, no le gusta treparse o subir escaleras, parece quedarse mirando al vacío, hace berrinches muy intensos o violentos, y a veces son sensibles al ruido de la licuadora, de la aspiradora, y ellos se tapan las orejitas. Claro que no pueden tener todo, ¿no? O sea, pero son como signos de alerta o de alarma que si uno ve en nuestros niños, entonces tendría que estar pensando si ya tiene que ver a un especialista para poder hacer los diagnósticos tempranos y precoces. Entonces están los tratamientos psicoeducativos, ¿no? Lo de la intervención conductual, la terapia cognitivo-conductual, la de lenguaje, ¿no? Claro, si es que el paciente no habla, tenemos que usar estos sistemas de comunicación de cambio de imagen, ¿no? O el otro de comunicación visual. El entrenamiento de integración auditiva, entonces podemos hacerlo a través de la música, la terapia de integración sensorial. Entonces, además, en los autistas hay que ver que, miren, un 50% puede tener el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un 45% discapacidad intelectual y el 30-40% de epilepsia. Entonces, esto es muy importante saberlo para nosotros estar alertas con nuestros niños. ¿Cuál es el tratamiento médico en el trastorno del espectro autista? En el trastorno del espectro autista, estos son los medicamentos que están aprobados por la FDA, por la Federación, ¿no?, Americana, que es que nosotros siempre estamos al tanto. Entonces está la risperidona, que es segura, eficaz, ¿no?, sobre todo cuando hay inquietud, agresividad de estos chicos. El aripiprazol, que es el otro fármaco también que nos ayuda
reducir la irritabilidad, la autolesión, y también está aprobado por la FDA. Hay que saber, por ejemplo, que con la risperidona a veces estos chicos les aumenta mucho el apetito, y también en el aripiprazol menos. Y hay otros que, si es que tenemos un TDAH, pues tendríamos que utilizar el metilfenidato o la olanzapina, y están los omegas. Vamos a hablar de los omegas hacia el final, porque los omegas van con todos los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, también, pues, como hay alteraciones en los neurotransmisores, entonces hay una hiperserotoninemia. Entonces podemos utilizar los que intervienen en la recaptación de la serotonina para evitar las conductas repetitivas, los problemas sociales, comunicación. Y como hay niveles altos, la risperidona de dopamina, los risperidona y el aripiprazol, ¿no? Para ver la parte de actividad motora, la social. Entonces ustedes miren acá, hay varios que son, por ejemplo, lo de las dietas, lo de los lentes, no se les ha visto una evidencia científica, ¿no? Y no hay mayores estudios. Entonces, la que hay evidencia eficaz y recomendado son las intervenciones conductuales, la risperidona, el aripiprazol. Y los de evidencia más débil, pero sí recomendados, está, por ejemplo, la terapia de integración sensorial, ¿no? Todos los estimulantes en el TDAH. Ahora vamos a ver el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, este es el quinto trastorno que vamos a ver, los trastornos del neurodesarrollo. Entonces tiene una presentación que puede ser combinada si tiene tanto de atención como de hiperactividad e impulsividad. Predominantemente con déficit de atención, la otra presentación predominantemente con hiperactividad e impulsividad. Y pueden ser en remisión parcial, pueden ser leve, moderado o grave. Y lo interesante también de esto, que estos trastornos, que es de origen biológico, tienen una base genética de un 70-80%. Y tenemos entonces que en un aula de clase, por lo menos de unos 30 niños, por lo menos va a haber uno con TDAH. Y la característica que nosotros nos llama más, lo que es más saltante, es que son inquietos y distraídos o impulsivos. Y estos son los criterios, ¿no? Los criterios de inatención, que son 9, y ahí están, que dice, fracasa cuando tiene que prestar atención, se equivoca en tareas o juegos, parece no escuchar cuando se le habla, tiene dificultad para seguir instrucciones, no logra organizar sus tareas o actividades, evita o rechaza tareas que le demandan esfuerzo mental sostenido, pierde cosas, se distrae fácilmente, olvida sus actividades diarias. O sea, estos son de los niñitos, ¿no?, que son desatentos, ¿no?, que parece que estuvieran en el salón, pero están quietitos, pero están en la luna, como decimos. Y la de la hiperactividad, golpea con las manos a los pies, se levanta de su sitio en clase, muy corredor o trepador, dificultad para permanecer quieto, a menudo está listo para partir o actúa sobre la marcha, habla excesivamente, generalmente son con las niñas. Y la impulsividad, que es importante porque estos de la impulsividad son los que persisten hasta la adultez. Lo que se interrumpe o contesta una pregunta antes que haya sido consultado, tiene dificultad para esperar su turno, interrumpe o se entromete en juegos o conversaciones de otros. Entonces están viendo que estos criterios también se los podemos tener en los adultos. Claro que ya no se cumplen 6 criterios por cada uno, sino 5, porque esto persiste en la adultez. Estos son los tipos que les decía, y que deben tener 6
o más para que podamos decir que es inatento o hiperactivo impulsivo o un combinado, ¿no? Y en lo que les estaba diciendo, las 2/3 partes continúan con la sintomatología en la edad adulta. Y un 15% con un diagnóstico completo y el 50% en remisión parcial. Quiere decir que algo les queda. Por eso es tan importante identificar estos trastornos del neurodesarrollo cuando son pequeños, porque puede afectar esto, la vida familiar, laboral, académica. Generalmente que es cuando van a la parte académica es que se dan cuenta. Y miren los factores genéticos, son el 70-80%. Entonces es altamente hereditario. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, que los gemelos monocigotos tienen un 50-80% de concordancia, ¿no? En vez de con un 33% en los gemelos disigóticos. Y la heredabilidad, lo he puesto así, lo he resaltado en amarillo, porque es del 0.75. Miren que para heredar la depresión es del 0.39 y el cáncer de mama 0.27. Entonces el riesgo de la heredabilidad del TDAH es muchísimo mayor. Y en las familias hay variantes también, pues, con el trastorno del receptor de la dopamina, con el DRD4. Entonces hay que ver con los síntomas de inatención. Les traje esto para que vean ustedes que ya se sabe ahora que la masa encefálica es diferente en el grosor cortical en los pacientes TDAH. O sea, tienen un menor grosor cortical. Y también tenemos, por ejemplo, que se demora en madurar. Por eso decía a veces que cuando las personas decían, mi niño está inmaduro, ¿no? Por eso es tan inquieto, movido, todavía no sienta cabeza. Entonces tenían una razón, ¿no? Para decir que era una inmadurez. Y aquí estamos viendo, miren, en este estudio tan grande que se ha hecho, ¿no? Y con 776 escanas, y se ve cómo va la madurez cerebral no es de la misma velocidad como con los otros chicos, de ahí la importancia. ¿Y cuál es la medicación? Es el metilfenidato, es el que bloquea el transportador de la dopamina, pues, ¿no? Impide la recaptación de la dopamina en el espacio sináptico, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo, como el metilfenidato, por ejemplo, hace que bloquea la recaptación de la dopamina, entonces hace que haya mayor dopamina libre. Entonces, al haber mayor dopamina libre, el impulso nervioso puede pasar de un lado a otro y así el paciente estar mucho más atento y equilibrado. Entonces, los agentes estimulantes son muy efectivos, ¿no? Es seguro. Claro que su utilización hay que saber tratarlo, hay que saber manejarlo. Y si hay un fracaso terapéutico es porque hay que tener como una estrategia y hay que tener la paciencia para saber cómo dar y cuándo dar. Y incluso la American Academy de Pediatrics, de los pediatras, dice que debería empezarse, pero generalmente empezamos nosotros con la parte conductual. Y en los niños pequeños generalmente no los damos sino hasta la etapa escolar, salvo que tengamos que ver cómo va el niño. Dentro de estos fármacos estimulantes tenemos, en el país, tenemos los de acción corta, que es el de 10 miligramos, ¿no? Pero hay en otros países también hay el Ritalin LA, que lo tuvimos una época de 20 miligramos, el Aradic Retar de 10 y 20 miligramos, Concerta, que sí lo tenemos acá en el país, 18, 36 y 54 miligramos, y el Concip, que últimamente ha salido, que también es un metilfenidato, de 18, 27, 36 y 54 miligramos.
Estos de acción prolongada no es la misma equivalencia que tenemos con el metilfenidato, el Ritalin de acción corta. Entonces, no es que uno va a dar uno de 18 miligramos de Concerta o de Concib versus el Ritalin convencional, ¿no? No es la misma equivalencia. Por eso es que hay que saber cómo manejar esto. Y cada paciente es un individuo que debemos manejarlo de manera diferente. O sea, no a todos le da la misma talla. Eso es. En otros países también hay dextroanfetamina, porque eso está de acción corta, acción prolongada, la excedrina, el lateral, que lo vimos también, pero no lo tenemos pues acá en nuestro país, ¿no? Esto ya lo vimos, eso vimos. Debe de haber una fase de ajuste de la dosis para poder ver cómo va yendo el niño, para ver lo que sea más conveniente en el horario, en la administración, pero no hay pruebas de laboratorio. No hay pruebas de laboratorio para que nos ayude como por ejemplo tenemos con los anticonvulsivantes, ¿no? Para poder nosotros ir en los rangos de acción. No, entonces por eso es que cada uno es diferente. Y generalmente lo hacemos en 1 a 3 meses, vamos ajustando la dosis. Y hay que decirle a los papás que observen cómo se comporta el niño, hasta qué hora le hace efecto, y que vean a los maestros. Pero el problema ahora que tenemos las clases virtuales es una situación diferente. Y a veces a los maestros no pueden ver todo esto en la pantalla, ¿no? Y miren los efectos colaterales, puede inhibir el apetito, pero ese es al inicio. Después ya, y lo que sí mejor es entonces darle un buen desayuno a estos niños, porque dependiendo qué fármaco estemos utilizando, no pueden comer la lonchera. Pueden darle dolor de estómago, náuseas, y entonces mejor si es así, lo administramos con las comidas, ¿no? Puede haber insomnio o irritabilidad, pero entonces ahí no hay que darle muy tarde en la noche. Tenemos que ver para que pueda él descansar, ¿no? Y si se pone irritable o triste o aumenta la hiperactividad, entonces de repente habría que ver si entramos con un preparado de acción prolongada. Por eso le digo, porque cada uno no es lo mismo, ¿no? En los tics no es frecuente, pero si hay demasiados tics vamos a suprimir la medicación. Hay que ver que el síndrome de Gilet de la Tourette, por ejemplo, el 50% de los chicos de Gilet-La Tourette, que es el síndrome de los tics, aparece con TDAH. Hay que saber eso, ¿ah? La depresión se suspende y cambiamos de estimulante. Y si es conducta tipo zombie, hay que ajustar la dosis. Quiere decir que le estamos dando demasiado. Miren esta tractografía. Miren, esta tractografía estamos viendo. Esto es un tracto. Los tractos cerebrales son aquellos que se van comunicando de un lóbulo al otro, ¿no? Y van dando los impulsos. Y aquí, este es como un paciente normal, sin ninguna alteración, y este es un paciente con TDAH. Están viendo que son delgaditos, como si fueran las avenidas, ¿no? Las callecitas. ¿Y qué pasa cuando tenemos el tratamiento de 1 año con metilfenidato? Entonces estamos viendo de lo que tenía este niño, este paciente. Esto es con el doctor Barragán del año 2020, el mexicano, nuestro amigo que siempre nos apoya en el IMLA, nos ha apoyado cuántas veces con las charlas internacionales, cuando hacemos los cursos internacionales por nuestro aniversario. Y entonces está viendo ahora la ventaja que tenemos, es que tenemos la resonancia magnética nuclear, que nos ayuda. No es, esta parte es para la investigación. Estamos viendo, por ejemplo, aquí este tracto cerebral hacia la izquierda, entonces lo veo que es delgado. Mientras cuando ha recibido el tratamiento con metilfenidato,
esto ha engrosado. Entonces es una ventaja ahora saber, porque antes pensábamos que el Ritalin, el metilfenidato, era un medicamento que nos duraba horas y ahí nada más, porque es fácil de retirar, fácil de instalar, no es tan, no hay que hacerlo de manera progresiva, porque la acción es muy inmediata, pero ya sabemos ahora que si damos un tratamiento de continuo, vamos a tener una mejoría en los tractos cerebrales. Entonces, también está otro fármaco que no es estimulante, que es la atomoxetina, ¿no? Es el primer fármaco no estimulante aprobado para los niños con TDAH de 6 a más años de edad. Y ahí están las dosis y las presentaciones que tenemos en nuestro país, ¿no? También, a nosotros no tenemos el de 60 miligramos. También, ¿cuál es el mecanismo de acción? También es pero impide la recaptación, pero de la noradrenalina, no de la dopamina, sino con la noradrenalina. ¿Cuál es la ventaja? Podríamos decir, es que dice, no es un estimulante, bajo riesgo de abuso, no está controlado, porque el metilfenidato hay que darlo en un recetario controlado. Hay una monodosis que se da diaria, no hay necesidad de administrarlo en horas de escuela, no hay efecto sobre peso y talla, no exacerba ni desencadena tics, no hay suspensiones temporales y es una primera línea de tratamiento para el TDAH. La desventaja, pues, que hay que instalarlo en 3 o 4 semanas, o sea, 21 días o un mes, 30 días. Hay necesidad de ir titulando poco a poco. Todavía no hay muchos estudios a largo plazo. Los estimulantes, pues, están desde el siglo pasado, desde el año 50. Entonces tenemos mucha experiencia con los estimulantes. Y la efectividad es de un 20 a 30% versus a los estimulantes de un 70-80%. Pero si no podemos usar estimulantes por diversas situaciones, entonces tenemos la atomoxetina, que es el no estimulante de primera línea. Tenemos también los ácidos grasos, y con esto era para saber que es que los ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados. Y dentro de los insaturados tenemos los mono y los poliinsaturados. Entonces, a nosotros, ¿cuáles son los que nos convienen? Son los omega 3. Entonces, aquí tenemos que pueden ser los ácidos grasos saturados o insaturados de cadena larga o de cadena corta. Entonces, nosotros tenemos que ver los de cadena larga, los que nos convienen, el EPA, el DHA y el ácido y el ARA, el araquidónico. Entonces, se llama esencial porque, ¿por qué le llamamos esencial al EPA y al DHA? Porque los sintetizamos muy poquito del ácido linoleico. Y aquí tenemos la función principal del EPA, es que es antiinflamatorio. Y ustedes saben que muchas de estas situaciones del neurodesarrollo piensan que tiene que ver con la inflamación, como el TEA. Y está el DHA, que es neuroregenerador. Entonces, de ahí la importancia de los ácidos, estos grasos esenciales. Entonces, es una grasa súper importante para las membranas de las neuronas, ¿no? El 60% de nuestro cerebro es grasa y el 40% es el DHA, ¿no? Entonces, ahí es tan importante para construir las membranas celulares. Miren en esta imagen que le estoy presentando, ustedes ven ahí el DHA que hace, protege y ayuda frente al deterioro cognitivo de demencia. Es que no solamente es para los niños, adolescentes, es para los adultos también. Ayuda a la salud cognitiva, ayuda a la función cerebral, es importante en el desarrollo motor de los niños, ayuda a mejorar la atención, ayuda al desarrollo cerebral en niños hasta los 12 años, importante papel en la función nerviosa,
ayuda al metabolismo lipídico en adultos y niños. Luego, la importancia del EPA. Ya les dije que el EPA regula todo lo que es la inflamación. Entonces, también por eso controla pues, los triglicéridos, los lípidos. Entonces, es para las enfermedades pulmonares, para el cáncer, las cardiovasculares, el Alzheimer, la diabetes, la artritis, enfermedades autoinmunes y todo lo que es la parte neurológica. ¿Y cuánto se recomienda para ingerir de estos ácidos grasos esenciales? Para los pacientes que son sanos, 500 miligramos de EPA y DHA. Es que esto son las últimas investigaciones, porque antes pensábamos que se tenía que dar una cantidad así de 500, pero ahora se sabe que si hay algún trastorno en el neurodesarrollo, necesitamos, que tiene que ser de 1 gramo. O sea, no de 500 miligramos, sino 1000 miligramos o más. Si no, no va a tener el efecto terapéutico. Incluso el límite superior han puesto las autoridades europeas nos han puesto a 5 gramos. Pero encima tendríamos que tener 1000. ¿Y todos son iguales? Los grasos poliinsaturados, no. No es así. Si bien están los de cadena corta, que están en las plantas, vegetales, los frutos, pero los de cadena larga, que son los que nos interesan, son los del aceite de pescado, del krill, de las algas, ¿no? Entonces tenemos al EPA y el DHA. Tienen que estar concentrados en cantidad suficiente. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, aquí tenemos el pescado. Es el gold standard, podríamos decir nosotros, ¿no? El recomendado es el aceite de pescado. Y tenemos también el krill, pero tiene menos contenido de EPA y DHA. Y luego las algas solo contienen DHA. Y también las semillas, lo que pasa es que también tienen colesterol. Entonces, es importante, pero además tenemos que saber que el aceite es la mejor, de pescado es la mejor fuente del omega 3, ¿no? Pero también tienen que ser pescados pequeños, de vida corta y azules. Serían las anchovetas que tenemos en nuestro litoral. La importancia, entonces, comer anchovetas, pero en buena cantidad tendría que ser. Y entonces el tratamiento con omega 3 y 6, tenemos pues que se han revisado, hay una serie de estudios que tenemos que ir viendo, pero se está viendo que sí hay resultados, todavía no son los consistentes, por eso se está llegando que tenemos que tener mayores niveles, y ahí, por ejemplo, en este grupo de estudio para lo que es el TDAH, ahí dice, recomiendan el uso sobre todo para cuando uno quiere apoyar al medicamento esencial que es el metilfenidato, ¿no? Y que han visto que hay mejoras, sobre todo en los colegios, se ven mejor que van en la lectura, en la escritura, a estos chicos. Entonces ahí vemos, el tratamiento puede ser útil en niños con TDAH y TEA con predominio de trastornos de lectura y de letreo. Entonces eso, cuando estamos revisando los metaanálisis, estamos quedando que podemos mejorar con estos suplementos. ¿Ves? Los suplementos nutricionales con omega 3 pueden actuar como coadyuvantes del tratamiento farmacológico. Ese es el punto tan importante, ¿no? Entonces, de repente así no vamos a necesitar tanto fármaco y podemos ayudar con los omegas. Y sobre todo, ya sabemos que la mejoría va a ser un 20% versus al 70-80% que tenemos con el metilfenidato. Pero si los papás no quieren, nosotros podemos utilizar omegas. O de lo contrario, usar omegas y metilfenidato, o omegas y risperidona, etc. Y así utilizar menos cantidad, ¿no?
Y acá, miren en este último estudio que hemos hecho, así, bueno, que la vitamina D, dice, es neuroprotector y ayuda a la función muscular, está bueno, pero los omegas 3, si nosotros vemos, mejora la irritabilidad, la hiperactividad, el letargo, el comportamiento estereotipado, la comunicación y disminución de la severidad del autismo. Sobre la dieta de gluten y caseína no hay evidencia. Lo que les decía, las dietas no hay evidencia, los omegas nos están dando las evidencias. Entonces tenemos que el DHA tiene un papel estructural y el EPA es un papel funcional. Entonces estamos ya para terminar, para decirle que entonces el EPA tiene una capacidad antiinflamatoria y que el DHA tiene una acción básicamente neuroregeneradora. Y que nosotros en la sociedad occidental tenemos una baja ingesta de omegas 3, ¿no? Entonces de ahí hay un marcado desequilibrio. Por eso es la importancia de ingerir los omegas, ¿no? Y el EPA es más efectivo que el DHA en la depresión ligera a moderada. Entonces es muy importante ver que también se ha logrado para la depresión. Y tiene que ser en altas concentraciones para lograr una mayor absorción y biodisponibilidad. Biodisponibilidad porque es el rango terapéutico. Entonces la dosis de omega 3, EPA y DHA en trastornos de la salud debe ser al menos de 1 gramo al día, o sea, 1000 miligramos. La fuente de omega más recomendada es el pescado azul, ¿no? Pequeño tamaño, con ciclo de vida corto, y esas son las anchovetas que tenemos en nuestro litoral. Pero como conclusión, tenemos que nosotros trabajar todos estos trastornos del neurodesarrollo mediante la psicoeducación, la terapia psicológica y la farmacológica. Tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria. Y estamos en nuestro bicentenario, entonces quería terminar con Lima, Cusco, Arequipa, y me faltó la selva, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora, por habernos dado una revisión bastante amplia y concisa de los principales problemas del neurodesarrollo. En ese sentido, le agradecería un comentario de cómo es en la actualidad la detección de estos problemas. Si usted ha notado que en la población actual o en estos momentos se detectan más frecuente estos problemas que hace 10 o 20 años atrás o recién se están empezando a dar a conocer. Y un comentario adicional para los papás especialmente, ¿no? En el sentido de que muchos de ellos piensan que llevarlo al médico y 1 o 2 meses de terapia es suficiente. Agradecería en ese sentido nos diga más o menos cuánto tiempo le lleva de terapia a cada uno de estos problemas, especialmente a cada uno de ellos, si puede identificarlo, y si estos problemas van a persistir en la adultez. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, por eso empecé mi charla diciendo la importancia de los 1000 años de vida, ¿no? Porque estos problemas se gestan pues desde la parte intrauterina, ¿no? Y persisten a lo largo de toda la vida. De ahí que es muy, muy importante detectarlos cuando son pequeños. Mientras más pequeño es el niño, hay mayor plasticidad cerebral y es factible nosotros modificar ciertas conductas. Puede persistir durante toda la vida y es adulto grande, pero ¿dónde hay mayor plasticidad? Cuando el niño es pequeño. Entonces es ahí donde se debe intervenir. Por eso es que es importante que estén alertas. Los trastornos estos siempre han existido. Desde el siglo pasado, desde el año 50, cuando Bradley se dio cuenta en esa granja de Iowa, en Estados Unidos, después de la guerra, ¿no?
en la Segunda Guerra Mundial, porque él se dio cuenta, por ejemplo, que había niños muy inquietos, movidos, pero que cuando les daba estos jarabes para la tos, que antes se daba, que son estimulantes, estos niños estaban más atentos y concentrados en las clases. Entonces, desde ahí, pero no sabíamos cómo actuar. Y es cuando viene la década del cerebro, que vienen antes del año 2000, los últimos del 90 al 2000, es cuando se descubre que trabajan, que hay una causa genética de un 70-80%, y que trabajan a nivel de la recaptación de la dopamina, impidiendo la recaptación de la dopamina. Entonces ahí ya se sabe todo el mecanismo neurobiológico de la medicación, porque antes no se sabía. Sabíamos que le dábamos a los niños la medicación, se portaban muy bien, pero no sabíamos por qué, cómo mejoraba tanto la atención. Y lo último que ahora que estamos viendo con la tractografía, que estamos viendo cómo la medicación que se da de manera sostenida, ¿no? Entonces mejora también los tractos cerebrales, o sea, para que el impulso vaya mejor. Entonces hay que unir las terapias con la parte farmacológica si es necesario, para poder darla de manera sostenida, porque no vamos a lograr pues algo que es así, que es como para que en un tiempo tan corto de un par de meses logremos la mejoría completa. No, esto es sostenido. Debe tener por lo menos un año, dependiendo, claro, de cada caso, porque cada caso es una situación individual que nosotros vamos a manejar. Ya. ¿Y estos pueden persistir hasta la adultez? Sí, justamente estaba diciendo, lo que en la Ya. adultez pueden persistir. Y entonces, pero también, lo que pasa es que nosotros la sinapsis la lectura, por ejemplo, es la gimnasia del cerebro. Las sinapsis se van a ir dando cada vez, aunque seamos mayores, siempre mientras vamos aprendiendo cosas nuevas, se van dando las sinapsis. Entonces, quiere decir que todavía no será el potencial que tiene el niño pequeño, pero sí podemos ver a los adultos y también trabajar con ellos. Ya. Bien. Aquí también hay un par de preguntas que creo que podemos juntarlas y sobre todo hacer recalcar la parte de la medicación en este grupo de niños. Por ejemplo, una de ellas pregunta si la medicación que le da a su niño le da mucho sueño y eso no le gusta y quisiera suspender la medicación. Entonces, ¿qué podría hacer? Y la siguiente pregunta sería, ahí en el mismo sentido de este grupo de niños, si todos estos niños deben ser medicados o tienen otro tipo de alternativas. Justo, por eso en esta charla que he dado, en esta conferencia, terminé con los omegas, ¿no? Los omegas es la parte natural, esencial, que necesitamos todos, adultos y niños, ¿no? Son las grasas esenciales para el cerebro, antiinflamatorio. Y si a ese niño lo están medicando y le da mucho sueño, lo que tiene es que consultar con su médico para que le regule. Puede ser que sea una dosis muy alta, puede ser que no esté dándole a la hora adecuada, y hay que regular, porque hay que regular si es que le hace un beneficio, ver cuál es hay que poner en una balanza cuánto beneficia para el niño. Eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Y si es necesario, hay que regularlo. ¿Qué cantidad le conviene? Porque una misma talla, ya le digo, no calza a todos. Entonces ahí hay que ver, es como si estuviéramos haciendo poco a poco una receta, ¿no? Entonces hay que hacerla de manera cuidadosa y seguir bien. Y vuelvo a decir, no todos los niños van a ser medicados, porque hay niños, no siempre, por ejemplo, en los niños pequeños empieza con la terapia de conducta, que es lo que está aceptado. Entonces, y si con la terapia de conducta, con las pautas a los padres, con un taller criar, por ejemplo, el niño mejora, entonces
no es necesario entrar a la parte medicamentosa. Entonces, no todos van a ser medicados. Depende de cada niño. Y en este grupo de niños que son medicados, ¿es suficiente la medicación o tiene que de todas maneras combinarlas con algún otro tipo de terapias? Llámese terapia de conducta, al lenguaje o aprendizaje de acuerdo a lo que vaya teniendo el niño. Como usted dice, doctor, de acuerdo a lo que vaya teniendo el niño. Es que hay niños que con la medicación les basta. Con la medicación el chico se regula, o el adulto, por ejemplo, también, y comienza a tener más organización. Pero hay, la mayoría, es que tiene algún otro déficit, otra comorbilidad del lenguaje, del aprendizaje, y ahí vamos a necesitar una terapia. Pero lo principal en estos pacientes es que se sepan organizar, ¿no? Me estoy refiriendo a los TDAH, a los TEA de alto nivel, ¿no? Que tengan TDAH. A ellos me refiero. Y en su experiencia, en los adultos, ¿cuáles son las principales razones por las cuales van a la consulta? ¿En qué los perjudica? Gracias por la pregunta, sí. Los adultos que vienen a la consulta generalmente vienen porque están haciendo de repente una maestría, ¿no? O tienen a su niño, que es un niño TDAH, y cuando comienzo la consulta a preguntarles cosas, dicen, pero yo soy igual, es lo mismo. Tengo colegas que tienen TDAH y que de repente son cirujanos, muy buenos en su campo, muy buenos en sus operaciones y todo lo demás, pero son los que se olvidan la llave del carro y que la esposa dice, tengo que ir a llevarle a la clínica la llave. Tengo que ir, que se olvida y cierra la puerta del carro y se queda la llave ahí, se olvida la billetera, regresa una y otra vez, ¿no? Porque es así. Entonces vienen otros porque necesitan concentrarse para la maestría que están recibiendo, para la universidad, para los cursos. Entonces, como son gente inteligente, y siempre digo yo, con una alta capacidad, gasolina de alto octanaje, entonces esta gente quiere seguir estudiando y se da cuenta que no se concentra en lo adecuado. Y entonces ellos mismos averiguan y entonces vienen para la consulta. Bien, gracias, doctora. Y aquí hay una última pregunta. Nos refieren en qué horario sería el más recomendable el uso de los omega. Pero los omegas uno lo puede dar a cualquier hora del día, a la que le convenga y no se vaya a olvidar de tomar el paciente, ¿no? Puede ser la mañana, puede ser la hora que le convenga al paciente. Y lo único que no sea alérgico al pescado, pues, ¿no? Eso sí tiene que verse. Eso sí es importante. Pero no es que sea un horario específico. Depende cómo lo tolere a la hora que le convenga. Yo generalmente les digo en la mañana porque así ya pueden estar libres todo el día. Pero depende de la persona y que quiera tomar. No hay problema.